¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Además, por supuesto, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos van a encontrar con el mismo nombre, Aprendiendo en menos de 15 minutos, y allí van a poder descargar gratis infografías de diversas asignaturas como sociología, filosofía, historia de México, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Adicción al trabajo y psicología social. La presentación que está a punto de iniciar tiene el siguiente objetivo. Vamos a definir la adicción al trabajo y también identificar las dimensiones claves que conforman este fenómeno. Además, por supuesto, pretendemos conocer las características de dos modelos teóricos que explican esta situación y relación entre la adicción al trabajo y la psicología social. Y por último, en la parte final de este video, si te quedas hasta el final, podrás ver algunas consecuencias que tiene esta situación de la adicción al trabajo. Comenzamos. Tradicionalmente se ha usado el concepto de adicción referido a situaciones o conductas que tienen que ver con el uso de drogas o, por ejemplo, con situaciones de enfermedades como el alcoholismo. Y entonces, cuando se habla de conceptos como este de adicción al trabajo, pues se pretende hacer una relación o una analogía o semejanza entre el concepto de adicción y la adicción a estas sustancias y relacionado, por ejemplo, a situaciones del trabajo. El término de adicción al trabajo aparece como tal. Lo que indican algunos artículos es que el que va a crear este concepto va a ser el estadounidense Wayne A. Oates. Él va a crear un concepto que hasta el día de hoy se sigue utilizando, conocido como el workaholic, que por supuesto presenta esta situación relacionada a adicción al trabajo. Este psicólogo estadounidense pues se da cuenta que realmente también él tiene una adicción, pero no es referida al uso de drogas, no es referida al alcoholismo. Él mismo lo señala de esta manera, más bien hace alusión a esta situación de una adicción referida al trabajo. Si nos acercamos al concepto, la adicción al trabajo consiste entonces en entender que es una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, imparablemente. Afecta, por supuesto, a la salud. También tiene problemas en cuestiones relacionadas a la felicidad y las relaciones personales. Sobre todo también añadirle a este concepto que esta adicción al trabajo tendrá esta situación de descuidar principalmente la vida fuera del trabajo. Y así, como característica principal al concepto que acabamos de leer, pues podríamos referirnos a la situación de esta necesidad excesiva e incontrolable de trabajar. Es una situación donde las personas consideran que pues tienen que estar trabajando de manera pues prácticamente sin descansar, donde entonces el trabajo pues en otras palabras les está brindando la felicidad o una aparente felicidad, podríamos señalar. Asimismo, el uso cada vez mayor de tecnologías de la información y comunicación provocan se pueda trabajar en cualquier momento y por supuesto en cualquier lugar, de forma que el empleado debe estar siempre disponible. Y bueno, nosotros que hemos vivido esta pandemia, pues al final me parece que sería justo, ¿no?, señalar esta situación donde precisamente el trabajo en casa comenzará a tener esta situación tal vez de influir en la adicción al trabajo, porque entonces ahora, en tiempos actuales, estamos viviendo esta situación de conexión permanente donde entonces pues prácticamente todo el día estamos trabajando desde que amanece con la computadora prendida
y pues digamos parte importante de nuestro día. Y entonces, dicho de manera sencilla, la tecnología y esta situación de desarrollo en cuestiones de comunicación pues ha incentivado desde nuestro punto de vista la situación de la adicción al trabajo. La adicción al trabajo entonces es socialmente ambigua y ha sido considerada como una adicción limpia, ¿no? La dedicación intensa al trabajo se considera incluso una conducta adecuada y socialmente valorada porque regularmente son incentivos que van a llevar a las personas al éxito. Y aquí hay una situación bastante interesante porque entonces la adicción al trabajo tendrá esta ambigüedad donde algunas personas consideran que está muy bien, que solo se va a lograr el éxito. He escuchado a muchas personas, ¿no?, con esta idea, donde el éxito se logra con el trabajo constante, ¿no? Sin importar tal vez la calidad del trabajo, pareciera que algunas personas están con la idea de que entre más trabaje uno, mayores posibilidades de éxito, y realmente también llega a suceder. Y entonces, por lo tanto, se puede definir a la adicción al trabajo como un daño laboral de tipo psicosocial caracterizado por el trabajo excesivo, debido fundamentalmente a una necesidad o impulso de trabajar constantemente, donde entonces las personas están, digamos, como enajenadas, totalmente convencidas de que al final el trabajo es necesario hacerlo, aunque sea aunque sean largas jornadas, aunque sean deshoras, ¿no? Sobre todo pensemos en la familia, los fines de semana, y entonces hay personas que estarán dispuestas incluso de perderse situaciones familiares porque consideran y le dan mucho más valor, por supuesto, a las cuestiones laborales, a las cuestiones del trabajo. Hablemos, como dijimos al principio, recuerde, dijimos que al principio del video que íbamos a hablar de dos modelos, modelos teóricos que nos pueden ayudar a entender un poco más este fenómeno. Según el primer modelo se llama el modelo del conflicto de rol. Según esta perspectiva, las demandas laborales pueden potenciar, ¿no?, la adicción al trabajo. Se puede multiplicar la posibilidad de desarrollar una adicción al trabajo porque siempre hay esta presión, ¿no? Incluso si usted se pone a pensar, hay anuncios, ¿no?, de trabajo donde algunas características se señalan así puntualmente, ¿no?, que deben ser personas que estén dispuestos a trabajar bajo presión, por ejemplo, ¿no?, o con cuestiones relacionadas a esta situación, donde entonces pues se les exige a las personas trabajar todo el tiempo, no hay hora de salida. También en algunos anuncios te lo ponen así puntual, no hay hora de salida, y entonces estas situaciones hacen que entonces las personas con estas situaciones laborales pues se potencie la situación de adicción al trabajo. Entonces en el mismo modelo seguimos. En su adicción entonces algunas personas son capaces incluso de crear trabajo para ellos mismos. Se puede tener esta cuestión de que hay personas que van a crear errores para después solucionarlos, como una forma de, digamos, incentivar la situación de estar revise tal vez un proyecto. Y entonces algunas personas van a provocar el error para que entonces se haga una revisión profunda. Lamentablemente esto pues al final tiene como característica cero eficiencia en el trabajo, y pues al final también demandas laborales incompatibles, y se presenta también un fenómeno que se conoce como el burnout, ¿no?, que es la situación que estar fundido en el trabajo, estar quemado en el trabajo, ¿no? Y entonces esta situación incluso de personas que van a crear errores, van a manchar tal vez ese proyecto, lo van a hacer que erre para que entonces así se tenga la situación de justificar, ¿no?, su adicción al trabajo tal vez. El siguiente modelo se llama el modelo de personalidad y los incentivos. Obviamente este tipo de enfoque va a tomar en cuenta ambos aspectos, porque la personalidad, ¿no?, de algunas personas, valga la redundancia, pues va a ser, digamos, va a motivar tal vez a que se potencie esta situación de adicción al trabajo. Con respecto a la personalidad, destacamos algunos rasgos, por ejemplo, personas que tienen esta personalidad obsesiva, compulsiva, las personas que son perfeccionistas, que adoran el orden, como la imagen que estamos observando, pues son, digamos, peculiaridades que van tal vez a potenciar la situación de existencia de adicción al trabajo. Aquellas personas que están preocupados por el orden,
donde van a valorar más la productividad que el placer, ¿no? Y entonces ese tipo de personalidades pues van a ser, digamos, como las ad hoc para que se potencie la situación de adicción al trabajo. También tenemos otro tipo de personalidad que son aquellas que están orientadas al logro, son personas que se caracterizan por ser muy ambiciosas y que son muy impacientes, que viven de manera muy acelerada, y entonces son personas con esta personalidad que pues al final se parecía que se adapta perfectamente a esta cuestión del trabajo. Invierten muchas horas en el trabajo y hacen incluso más allá de lo requerido, porque también de cierta manera pues están considerando que si se quedan más tiempo en la oficina pueden ser tomados en cuenta, por ejemplo, para algún ascenso. Y es real, así sucede en muchos lugares. Y en cuanto a los incentivos, sigo con el mismo modelo, no he cambiado, ¿no? El modelo de incentivos dijimos. Y entonces existen dos tipos de incentivos, que son los incentivos personales, se generan a través de cada persona y cada persona pues va generando esta situación de creer o darle más valor al trabajo por encima de cuestiones relacionadas a la familia, al placer, ¿no? A ir al cine, no sé, alguna situación que pues al final las personas consideran que lo más importante es el trabajo. También tenemos incentivos organizacionales que refuerzan la adicción, ¿no? Donde van a aparecer evaluaciones constantes, van a aparecer estas cuestiones de competencia, de incentivos, digamos, económicos, y entonces ese tipo de incentivos organizacionales, por supuesto, pues tienen que ver con esta cuestión, ¿no? De motivar o hacer que las personas tal vez se hagan más adictos al trabajo. En ambos, ¿no? En ambos casos, en este caso de los incentivos personales y organizacionales, pues tiene que ver con un aprendizaje vicario, social, que por supuesto es la influencia del vínculo familiar, dicho de manera sencilla, son situaciones que tienen o que han influido en nuestra persona, porque tal vez así se trata la situación del trabajo en nuestra casa. Algunos factores de riesgo son características individuales y condiciones sociales. Pueden ser, por ejemplo, cuestiones relacionadas a sexo. Lo poquito que leímos de literatura relacionada a este tema señala que el sexo masculino es más, digamos, propenso a la adicción al trabajo. Cuestiones del ámbito familiar, cultura organizacional, por supuesto, las demandas laborales serán factores importantes de riesgo. Incluso se pueden presentar fenómenos como el presentismo, que son personas que estando enfermas incluso van a trabajar, van a dejar de lado su salud porque consideran que es más importante el trabajo que la propia salud. Y bueno, vamos viendo algunas consecuencias, por supuesto. A corto plazo podríamos decir el caso de personas que dejan de lado actividades que antes resultaban placenteras, y entonces el gusto por ir al cine, el gusto por ir a pasear, el gusto por estar con la familia, el placer que resulta de estas situaciones comienza a disminuir, porque entonces aparece con mayor valor cuestiones relacionadas a lo laboral. Y a largo plazo se puede presentar fenómenos como el karoshi, que tiene que ver con la muerte por exceso de trabajo, donde hay, ¿no?, situaciones importantes de este fenómeno, que es de Japón, por supuesto, donde actualmente en Japón pues hay esta situación del karoshi, donde incluso hay instituciones dedicadas pues digamos a disminuir o a ver la forma de atacar la cuestión del fenómeno del karoshi. Son personas que pueden llegar a morir por cuestiones de perjuicios a la salud, y entonces a largo plazo podrían presentarse incluso la muerte. Y bueno, con esto terminamos el video. Muchísimas gracias por su atención. Estamos muy contentos de ver cómo se están sumando uno a uno nuestros suscriptores. Todos son naturales, ningún boot. Y bueno, nos estamos escuchando y nos estamos viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.